Buen día para todos. Vamos con el tema de esta semana para iniciar, hacer una introducción en cuanto a las memorias pueden ser placenteras, producto normalmente de remembranzas o de recuerdos, de tiempos donde se experimentó emociones o sensaciones como la alegría, como la felicidad, la armonía, la paz, la diversión, pero también pueden haber memorias pues, no tan placenteras de situaciones, digamos que la antítesis, que es situaciones dolorosas. Cabe mencionar algunas como la pobreza, el desempleo, el abuso infantil de manera frecuente, el alcoholismo, las tragedias familiares. Evidentemente son factores que pueden llevar a que una persona colapse o digamos que sus emociones sean profundamente afectadas y pues antes va a requerir de consuelo y curar esas emociones heridas. Hoy o en esta semana, vamos a echarle una mirada más de cerca a uno de los más grandes mitos sobre la curación, que es el tiempo cura todas las heridas. Lo falso de esta expresión está en la palabra todas. Es verdad que hay muchas heridas que el tiempo cura por sí mismo. Si la mente puede resistir conscientemente el dolor cuando se experimenta, entonces al pasar el tiempo, la intensidad del recuerdo penoso va disminuyendo, pero no significa que todas las heridas las vaya a resolver o se vayan a solucionar porque pase más tiempo o porque el tiempo vaya pasando, entonces las heridas se van sanando. El tiempo por sí mismo no puede sanar los recuerdos que son tan penosos que la mente de la persona no puede tolerar o que uno como ser humano no puede tolerar. Hay evidencia más que suficiente que muestra que esas experiencias o esas vivencias o situaciones pueden ser sentirse tan reales o tan vivas y tan intensas al calor de 10 o 20 años como si hubiese sucedido hace 10 o 20 minutos. Y esto obliga a que esa experiencia, esa vivencia sea empujada fuera de los límites de la mente consciente. Aquello a lo que no podemos hacer frente y sobrellevar, digamos que el cuerpo, bueno, todo el ser interno lo niega. Un ejemplo clarificador de este tipo de ideas es la gente que pasa por un accidente serio de automóvil. Normalmente o casi nunca recuerdan el momento real del impacto. Esta experiencia de ese dolor tan extremo es recordada solo muy raramente. Y solo imaginemos o pensemos qué sucedería si se recordara toda experiencia traumática que uno tiene. No se podría resistir el dolor. Sería algo abrumador, digamos que prácticamente insoportable, de manera, digamos, en el sentido emocional, que va acompañando ese recuerdo y llegaría el momento en que uno perdería la razón, perdería digamos, el sentido de la realidad, pues por ese recuerdo que está generando dolor, que está generando molestia, que está generando incomodidad. Otro ejemplo que también podríamos tocar respecto a este tema son algunos crímenes graves. Son resueltos muchas veces años después de que hayan sucedido o de que hayan ocurrido cuando alguien comienza a recordar datos importantes que había olvidado. Y pues obviamente, ¿por qué lo ha olvidado? Porque el impacto de esa situación que quede como escondido, oculto en algún lugar de la, de la mente. O sea, no es un recuerdo consciente al que se puede acceder de manera fácil. Como ya en otros episodios he venido hablando del tema, es un misterio cómo el ser humano tiene la capacidad de bloquear las cosas que no puede tolerar, pero evidentemente es una realidad, ya como lo dije, y quien quiera puede revisar o volver a mirar estudios si quieren sobre este tema y se van a dar cuenta que es así, que definitivamente el ser humano puede bloquear ciertas situaciones que sean traumáticas. El punto aquí y lo triste de esta capacidad es que aunque estamos bloqueando o se está bloqueando el dolor de manera intencional, con todo se sigue sufriendo las consecuencias de ese dolor hasta que estos recuerdos comienzan a literalmente estallar, o sea, aparecen.
y empiezan a afectar nuestra vida, nos vemos forzados o nos vemos obligados a hacer algo acerca de esa situación. Son las personas que tienen recuerdos traumáticos que no pueden ser sanados por el paso del tiempo, que es lo primero que ya había abordado, o lo primero que con lo que iniciamos. Y es importante tener eso muy claro, que el tiempo no va a resolver ciertas situaciones que se hayan vivido, como, y haciendo la similitud o haciendo la analogía o haciendo la comparación, sucede con una herida infectada física, ¿no? O sea, cuando uno se corta o se hiere alguna parte del cuerpo, la infección se mete y en realidad lo que está sucediendo es que va a empeorar la condición de la persona porque se comienza a extender herida, bueno, esa contaminación en el cuerpo comienza a invadir otras áreas u otras partes del organismo, afectándolas e infectándolas. Cuando hay una experiencia traumática, normalmente, o bueno, comúnmente, los periodos más, digamos que más frecuentes en que suceden este tipo de experiencias es en la infancia temprana y en la adolescencia. Y por eso, con el paso del tiempo, con el paso de los años, no es que la persona mejore o se recupere, sino que es una herida que no se ha cerrado. Es una herida que está afectando, que está infectando otras situaciones, no, es otra forma de cómo reacciona uno ante situaciones. En situaciones graves puede tener lugar una disociación que también puede, para que entendamos ese concepto, una separación, una división o un almacenamiento de la experiencia. Es decir, la experiencia queda, el recuerdo queda, pero es como si me separara de ese momento. Eso es como el concepto de disociación. Entonces parece que está depositada en una parte de la memoria que no es accesible de una manera inmediata al recuerdo de manera consciente, es que yo lo pueda traer conscientemente, no. Plenamente esos procesos neurológicos, emocionales y mentales, pero está comprobado está realmente estudiado esto, que el mantener el recuerdo en su lugar escondido requiere una gran cantidad de energía continua emocional. Y ahí es donde entramos a mirar la pregunta o el tema de hoy: ¿por qué se necesita la curación de algunos recuerdos? Lo mismo, porque definitivamente es un desgaste de energía emocional continua. Y evidentemente, como es un esfuerzo que yo estoy haciendo para bloquear un recuerdo, pues en algún punto me voy a cansar, me voy a agotar y comienza a salir un recuerdo y de pronto eso activa, ya lo hemos hablado, desbloquea otro y otro y otro y comienza, es como si se abriera una gran cantidad de pantallas al mismo tiempo, a pesar de que uno intente mantener esa experiencia o ese recuerdo ahí reprimido, bloqueado, que no tenga manera de manifestarse o de expresarse. Entonces esos recuerdos reprimidos y memorias fijadas no pueden ser olvidadas, como lo he dicho, nunca se olvida un recuerdo, nunca se olvida, queda ahí. El tema es cómo le damos un significado diferente, que es lo que hablábamos la semana anterior, y tampoco se pueden archivar como uno archiva recuerdos agradables, que es lo que hablábamos al inicio. Entonces uno puede tener remembranza o memorias de cosas muy agradables, pero también de situaciones muy dolorosas y complicadas. Y mientras el recuerdo agradable es algo al que yo puedo ir de manera fácil, sin ningún tipo de oposición o dificultad, el recuerdo desagradable sí es una situación compleja porque viene acompañado ya no de sentimientos de placer, de alegría, de felicidad, sino de dolor, tristeza, ira, molestia, enojo, frustración, bueno, toda la gama de emociones que uno como ser humano puede llegar a tener, y obviamente dependiendo de la personalidad, dependiendo de la manera de crianza y demás, pues va a encontrar de alguna forma una salida. Es cuando no sale y comienza a corroer internamente. Porque cuanto más procuramos mantener los recuerdos penosos fuera del área consciente, más poderosos se convierten esos recuerdos, y como no se les permite entrar por la puerta de la mente de manera directa, entran en nuestra personalidad en formas disfrazadas y en formas destructivas, como ya lo acabé de ejemplificar. Estos problemas denegados se hunden bajo el agua
vamos, como si sumergiéramos algo bajo el agua, perdón, y reaparecen en forma de ciertas enfermedades físicas. Y por eso hay algunos estudios donde se ha comprobado que ciertas enfermedades físicas pueden tener una incidencia inicial en temas emocionales que no se resolvieron. Entonces una de las manifestaciones son enfermedades físicas, otras son situaciones matrimoniales miserables, o sea, las relaciones de pareja no prosperan, no progresan, no avanzan, sino más bien son dolorosas, traumáticas y ciclos recurrentes de derrota emocional, ¿no? O sea, depresión, ansiedad, estrés, es como un ciclo continuo que no termina. Por último, para ir cerrando esta temática de este día, o esta semana mejor, puede suceder algo muy interesante y es que no haya ningún trauma en particular. Si no es que haya un recuerdo como si supremamente doloroso y una sensación de abandono, de tristeza, de soledad. No, puede que eso no suceda. Más bien que uno crece en una atmósfera o en un ambiente donde hay un tono dominante, donde hay un tono como de absorción cuando uno va creciendo, ¿sí? Y esa sensación es desagradable, es aborrecible, es insoportable de tener ahí, pero se tiene esa sensación. Hay no ese recuerdo, pero sí esa sensación de que algo no está bien. Y se resulta reproduciendo de manera a veces involuntaria, normalmente es involuntaria, bueno, no es que la persona quiera hacerlo, pero de manera involuntaria comienza a reproducir ese ambiente o esa atmósfera donde se fue desarrollando en las relaciones presentes, en las relaciones de amistad, en las relaciones de pareja, comienza esa sensación, ese ambiente, esa atmósfera queda en la persona y se la lleva a las demás relaciones que va teniendo en el presente. Puede suceder que no sea muy notorio, o sea, que no sea muy evidente, y solo con trabajo enfocado en ese tipo de temáticas, que es lo que estamos hablando, puede uno comenzar a recordar alguna experiencia donde se sintió dominado, donde se sintió como controlado, donde le era imposible de pronto ser como natural, poderse expresar de una manera libre, si se podrá utilizar ese término. Entonces, al trabajar de manera enfocada como en esa temática, puede que comiencen a aflorar o comiencen a manifestarse, comiencen a aparecer recuerdos pequeños, vagos de situaciones, de ambientes, de palabras, de estas cosas que puedan afectarlo a uno mismo y obviamente pues va a afectar las demás relaciones. Entonces, obviamente esto requiere análisis, requiere como profundizar en las experiencias, poder generar los cambios, pues uno necesita y que obviamente eso va a generar cambios en su entorno, en sus relaciones tan cercanas, íntimas, pero también de trabajo, con las personas que uno comparte en los diferentes escenarios. Y en dichas relaciones y esa afectación por influencias cercanas pueden requerir curación. Es donde cada uno de nosotros requiere como meditar o analizar en un ambiente complicado, difícil, molesto, donde yo no me sentía natural, no tenía que aparentar o por ese estilo. Entonces, evidentemente, esto hay que hablarlo, comentarlo, dar ayuda, apoyo y poderlos ir exteriorizando para ir cambiando internamente y obviamente que eso no me vaya a afectar las relaciones presentes. Con esta parte o esta última idea terminaríamos este tema se decía en la semana anterior, no significa que para toda situación hay que hacer esto. No, por eso hay que ir analizándolo y quien va escuchando esto, por favor vaya pensando si es importante que lo tenga que hacer o si conoce casos de personas que puedan tener ese tipo de necesidad, pues resolver. Para ir cerrando ya este tiempo, agradezco a quien haya durado hasta este minuto y le invito a seguirme en las redes sociales, en Facebook como Consejería Emocional y también pues en Spotify, bueno, demás canales. Preguntas, inquietudes que ustedes tengan, sería muy interesante poderlas tener a la mano para responderlas y pues agradezco su compañía hasta este momento. Nos veremos la siguiente semana con un nuevo tema. Feliz resto de semana y hasta pronto.